Cuando todavía no había una autopsia, alguien afirmó en las redes que no había heridas sino colapsos cardíacos, que no hubo una violencia excesiva, sino el resultado de una exigencia física desbordada que podría haber ocurrido sin ir más lejos en una cancha de fútbol. Mucho menos muertes por ingestas desmesuradas de sustancias más o menos legales. Esto no fue tampoco time warp, no hubo acuchillados, lo que sí ocurrió en River hace varios años, y aunque no había cacheo en la entrada, hubo menos armas que en el acto de la CGT el 7 de marzo. Sabemos poco, porque los medios decidieron no informar. Los canales de noticias no hicieron cobertura del recital, por lo que solo podían ofrecer verdura, pescado podrido. Aunque posiblemente lo más ridículo sean las interpretaciones partidizadas que leen en todos la reaparición de la grieta, la inevitable teoría conspirativa habla de infiltrados antikirchneristas enviados para producir desórdenes. Los políticos, siempre entongados con cada show, son todos primos. Los muertos en el placar son la norma, la desidia y la irresponsabilidad para trabajar, regular, organizar el mundo artístico y cultural son desmesuradas. Y cuando ese mundo se vuelve un techo de masas, todo se desmadra por añadidura. Esto es un fragmento de un artículo que salió esta semana en la revista Anfibia y que me interesaba retomar acá con Carlos Siñón. Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Gusto hablar con ustedes. Gracias por estar de nuevo en Sintonía de Educar. Queríamos hablar sobre el tema de lo que pasó en Olavarría, pero también ampliarlo un poco a estos fenómenos de masas que se dan en la Argentina y que no solo abarca el tema de Olavarría, sino otros espectáculos que se han dado y bueno, que tendríamos que conversarlo un poquito más profundamente. Pero antes de hablarlo, Carlos, quería presentarte. Carlos Iñone, psicólogo clínico, profesor en psicología, director de psicodrama, de psicología social, especialista en educación sexual, formador de promotoras y promotoras de salud en el SUTER, UMET, ex docente de nivel secundario. ¿Está bien, Carlos? Sí, un equipo interdisciplinario. Bien. Trabaja como psicólogo en La Boca y como profesor en Villa Soldati, Flores y en la Escuela Rumania, que tiene población de Fuerte Apache, y además da talleres de educación sexual integral en Mataderos, Lugano y otros otros distritos. Mi idea un poco de convocarte hoy, como te decía, era para enmarcar lo ocurrido el fin de semana pasado en Olavarría, entre otros hechos que se podrían asemejar, ¿no? Y que, como te decía, nos recuerdan a la última fiesta en Costa Salguero, salvando las distancias a la tragedia de Cromañón, la memorable Puerta 12, y también, ¿por qué no?, los acontecimientos permanentes en las canchas de fútbol, de las que muchas veces no se habla, ¿no? Seguro, sí. Sí, ya con el diario del lunes vemos que esto fue una gran operación mediática, ¿no? Uh-huh. Lo quisieron presentar como un segundo Cromañón, ¿sí? Y finalmente, aunque uno lamenta 2 fallecimientos, ¿sí?, que nadie los puede festejar, obviamente, parece que fueran 2 muertos muy importantes contra otros que no parecen tan importantes. Por ejemplo, recién estaba leyendo, a raíz que en la radio Rodolfo Jansson ayer dijo en un incendio en una comisaría de Pergamino, el 2 de marzo, sí, o sea, hace pocos días, hubo 7 detenidos muertos por un incendio. Sí. ¿Sí? Detenidos, ni siquiera con causa, simplemente estaban detenidos en una comisaría y murieron 7, ¿no? Y de eso no nos enteramos, eso parece que no fueran muertos importantes, digamos, ¿no? Por otro lado, me consta personalmente que en los recitales del Indio y en otros recitales hay muertes por sobredosis, hay muertes por coma alcohólico, hay paros cardíacos como sucedió acá. Digo, esto me parece que forma parte de una cultura del exceso, ¿no? Estamos metidos en una cultura, por un lado, de consumo, pero de consumo excesivo, ¿sí?, de consumo compulsivo y hasta adictivo, te diría,
pero también se ven otros aspectos, ¿no?, de la sociedad, el ruido en el que vivimos, el volumen que a veces hay que soportar, si estamos en el tránsito, es un tránsito caótico. Walter Bulacio murió por gatillo fácil, también a la salida de un recital del Indio Solari, ¿sí? Este individualismo que campea, ¿no?, opuesto, yo diría, a la solidaridad que hubo de los asistentes al recital del Indio y de los vecinos, ¿sí? Porque esto podría haber sido mucho peor con lo mal organizado que estaba por la política, ¿sí? Hoy sale que el intendente Gali de Olavarría echó al jefe de gabinete, quiere decir que él está entendiendo que alguna responsabilidad tuvo, que por supuesto en principio se quiso deslindar. Entonces tenemos el exceso de gatillo fácil, un fanatismo, ¿no? Esto que vos leíste de la revista Anfibia muestra fanatismo de todos lados, ¿no? Esta cosa como religiosa que a veces el indio dice misa ricotera, ¿no? Como que él se pone, ¿no?, en algún sentido como si esto fuera una religión, ¿no? Y la religión a veces promueve el fanatismo, lo cual también es un exceso, ¿sí? El pogo, ¿sí?, dicen que tenés que tener un estado físico para estar adentro de ese pogo, que encima era con barro porque el campo ese estaba todo embarrado, ¿sí? Bueno, es como jugarte un partido de rugby en 10 minutos en cancha embarrada, ¿viste? Los femicidios, yo estoy en mi consultorio atendiendo muchos casos de intentos de suicidio, ¿sí? Te estoy diciendo toda esta cultura del exceso, ¿no? Como que todo tiende, en lugar de la medida, todo tiende a un exceso que Freud lo llama pulsional, ¿no? Como si la pulsión de muerte o este impulso que tenemos los seres humanos a la muerte y a la guerra estuviera campeando entre nosotros, ¿no? Y por el otro lado está la solidaridad, está la contra del individualismo, ¿no?, el ser solidario con el otro. O sea, tenemos las dos partes, pero parecía que la sociedad promueve una cosa así consumista y excesiva, ¿no? En el caso del individualismo al que estabas haciendo referencia, digamos, estos jóvenes que porque, bueno, en estos recitales no solamente hay jóvenes, también hay adultos, hubo padres que han acompañado, ¿no? Claro, familias embarazadas, exactamente. Chicos, es como lo mismo pasó en Cromañón, ¿no? Que murieron bebés y uno dice, ¿cómo llevan bebés a una fiesta de la Bengala, digamos, ¿no? O sea, después con el diario del lunes uno dice, bueno, acá hay como un cuidado que nos está fallando, ¿no? Como si la vida no valiera nada para nosotros, ¿no? Y la vida es valiosa. Ahora, pues justamente por eso, ¿no? Vos dirías que en el caso de muchos de los jóvenes, yo diría de un gran porcentaje, hay una sensación de orfandad que tiene que ver con esto que vos estás diciendo y también me parece que hay, digamos, qué es lo que está pasando con los límites y las reglas, digamos, en una sociedad en la que estas están siendo vulneradas permanentemente, por ejemplo, desde el poder, ¿no? Y sí. Esto, yo digo, vivimos en una sociedad anómica, ¿no? Como si no tuviéramos normas, pero ya no la ley legal, jurídica, sino la norma de convivencia, porque yo también me pregunto, bueno, frente a este diagnóstico panorama, ¿qué podemos hacer los docentes y las docentes, ¿no? O sea, ¿en qué podemos colaborar nosotros como docentes para bajar este exceso pulsional, ¿no? Que tendría que ser como la pregunta preventiva, porque viste, en el diagnóstico somos todos Gardel, pero después no sabemos bien cómo hacer para revertirlo, ¿no? Y me parece que esto no es solo un problema de los jóvenes. Es cierto que los jóvenes tienen menos límites, pero bueno, ese es un problema de los adultos. Somos los adultos los que tenemos que cuidar y poner límites, y límites en un sentido de cuidado, ¿no? Ahora cuando llegue a casa le voy a dar con el cinto, ¿viste? Claro. Eso no es un límite, ¿entendés? Claro. O sea que ni siquiera sabemos bien qué es un límite y cómo ponerlo y cómo dialogar, ¿sí? Entonces me parece que, bueno, los docentes lo que podemos hacer es, para contener un poco este exceso pulsional, ¿no? Que parece que la pulsión de muerte estuviera como flor de piel, ¿sí?
yo digo, bueno, el volumen de las escuelas, si decimos que hay exceso de ruido y volumen, bueno, tendríamos que cuidar que las escuelas no sean este espacio enloquecedor, ¿viste?, donde todo el mundo grita o pone la música a todo volumen, ¿sí? O sea, bajar el volumen de las escuelas, no permitir la discriminación, que eso también es un exceso, ¿no? Yo trabajo en una escuela secundaria, si escucho un pibe, una piba que dice, che, mogólico, mogólica, lo llamo y le digo, ¿vos sabés lo que es mogólico? ¿Sabés qué quiere decir? ¿Sabés lo que le estás diciendo a tu compañero? Como diciendo, no retándolo, sino diciendo, mira, las palabras valen, tienen un sentido, tienen un valor, no nos podemos tratar de negro, de boliviano, de puto, de sí, de mogólico, no. Las palabras tienen, no, pero es en confianza, es un chiste, ¿viste? Intentan explicaciones para lo que en definitiva es una discriminación, ¿no? Entonces no permitir discriminación, enseñar derechos y valores, fomentar un pensamiento crítico, enseñar convivencia pacífica y democrática, ¿no? Porque volviendo al tema de la ley, si desde el poder la ley no se respeta, ¿no? El intendente Gali parece que está filmado en un video diciéndole a los vecinos, estoquéense en bebidas alcohólicas porque las van a vender todas. Entonces ya está como favorecida esta cultura de consumo, sí, ya como negocio, y bueno, si tenemos un par de muertos, bueno, serán como la condición necesaria para hacer un buen negocio, ¿viste? Como nuevamente la vida parece que no importa, lo que importa es la rentabilidad. Daniel Ferro quería hacerte una pregunta, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto y gracias por tu participación nuevamente aquí en el programa. Es un placer. Y me quedaba pensando en esto que vos decías en cuanto a la intervención de los docentes, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto trabajo tenemos allí para realizar y en relación además a poner en juego la palabra, ¿no? Porque sí, me parece que una de las cuestiones que hemos perdido tiene que ver con esa presencia de una palabra con contenido. Y también algo que planteaba antes Silvia, ¿no? En cuanto a las escuelas como espacios donde muchas veces la transformación cuesta que llegue, cuesta que se dé, ¿no es cierto? Entonces, no sé ahí cómo ves vos esta intervención docente en cuanto a estos cambios. Vos antes planteabas también esta cuestión de los límites en cuanto a los adolescentes, pero cuántas veces esos límites en términos de cuidado no los establecemos, no los ponemos, no los acompañamos los docentes, ¿no es cierto? Exacto. Sí, yo creo que la escuela tiene, como está superada por muchas cuestiones, por todo lo que le va cayendo de la sociedad, que digamos, yo siempre digo, lo que la sociedad no puede resolver, ¿sí? Uh-huh. Los consumos excesivos, el embarazo adolescente, uh-huh. La pobreza, el hambre, todo te cae en la escuela, digamos, ¿no? Y los docentes tenemos que hacer malabarismos uh-huh. y la sociedad parece que quiere que resolvamos nosotros lo que la misma sociedad no puede resolver, ¿sí? Uh-huh. Porque los docentes podemos con algo, pero no podemos con todo, ¿no? Seguro. Entonces, bueno, la escuela superada como está, creo que tenemos un déficit de trabajar con las familias, uh-huh. porque algunos problemas son de la escuela, pero otros problemas ya vienen de la familia. Entonces, yo me pregunto, ¿a la familia quién la educa? ¿No? Uh-huh. Digo, yo he hecho escuelas de padres, sí, han sido experiencias muy muy ricas, muy enriquecedoras, muy de crecimiento, pero en realidad la escuela no tiene tiempo, ya bastante lidia con todo lo que tiene que lidiar, como para además, ¿sí? Entonces las reuniones de padres son para entregar los boletines, ¿sí? O a la familia se la convoca cuando el hijo se porta mal, tiene algún problema, qué sé yo, o citamos a los padres para retarlos muchas uh-huh. veces, ¿sí? Yo digo, a ver, llamémoslo para algo mejor que para retarlo, porque a nadie le gusta que lo reten, ¿sí? Pero me parece que tenemos un déficit de poder trabajar junto con la familia y reconocerla también como formando parte de la comunidad educativa, ¿sí? Pues la comunidad educativa son tres patas, somos Exacto. los docentes, los directivos, son los alumnos, pero también son las familias, ¿sí? Los padres, los tíos, los hermanos, ¿sí? Porque a veces cuando uno dice familia tiene la idea de una familia tradicional que hoy existe, que en muchos como casos en no pocos existe. Casos, Exacto. A veces vos querés convocar a alguien y agata claro. Si hay una madrina, un padrino, un tío que puede venir porque, viste, o los padres no están o están presos o bueno, un montón de problemas de lo cotidiano, ¿sí?
Pero esto que vos decís de instalar el valor de la palabra y el recurso de la palabra, porque muchas veces la cosa es sacar pecho y no pasar por cagón, porque si no, viste, no te respetan, viste, o sea, sí, la cultura que viene de afuera de la escuela es una cultura a veces pesada, ¿sí? Y la escuela muchas veces no sabe cómo lidiar por ahí con padres que son pesados, que vienen y te amenazan, o que no responden a los llamados, ¿sí? Entonces la escuela se la pasa mandando telefonogramas a gente que por ahí nunca va a concurrir a la escuela, ¿no? Entonces uno hace lo que se puede, ¿sí? Y en esto no hay que quemarse tampoco, ¿no? Como diciendo, bueno, yo voy a hacer lo que puedo y no más de lo que puedo, porque algunos docentes se quieren inmolar resolviendo una situación que no está en sus manos, ¿no? Sí, entonces, generalmente esos puedo son muchos, ¿no? Lo que pasa es que a veces son insuficientes. Ese claro, puedo es muchísimo. Estamos en un clima de recorte, ¿no? De frazada corta, lo llamamos. Claro, sí. Y si te querés tapar la cabeza, te destapas los pies. Sí, de hecho hay un Ministerio de Educación y recortes. Claro. Entonces, bueno, vos pedís cargos, no te dan, recurrís al sistema público, yo a veces tengo que hacer derivaciones en mi caso al Argerich, y ellos también están colapsados, claro. ¿Sí? Entonces al final nos terminamos peleando entre distintos sistemas y en realidad el problema es macro, digamos, ¿no? Seguro. Que no hay recursos para lo que es público, o sea, estamos como en una privatización de la salud, privatización de la educación. Bueno, en ese contexto nos toca trabajar. Hay una ley que dice que hay que llamar a paritarias nacionales, pero como a alguien no le gusta esa ley, no la cumple. Claro. Y la ley es para cumplirla y la tenemos que cumplir todos. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar los docentes, sabiendo que desde arriba no están dando el ejemplo tampoco, ¿no? Carlos, te agradecemos muchísimo tu intervención, riquísima y clarísima, por supuesto. Y por supuesto seguimos en contacto con vos para charlar sobre estos temas tan interesantes y bueno y cotidianos, ¿no? Sí, que nos hace tanta falta tener espacios para comentar, para charlar y para debatir sobre esto, ¿no? Sí, necesitamos muchos espacios de reflexión y habladeros. Un abrazo muy grande, Carlos, gracias por estar en Sintonía Educar. Gracias a ustedes, siempre es un placer. Gracias.